explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre el cine con propósito y para ello nos acompañan dos invitados. Se estrena en nuestro panel Ernesto Iturralde Torres, quien es director de cine. Alias Gitux. Alias Gitux, Ernesto Gitux. Gracias por la invitación, qué gusto estar acá. Bienvenido, un placer que estés con nosotros. Igualmente. Y regresa a nuestro panel José Lo Andrade Rada, analista económico y político. Bueno, listo, estamos acá como todos los lunes en La Píldora Roja. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En años recientes, diversas producciones han demostrado que el cine puede convertirse en una eficaz herramienta para la educación, el debate y la promoción de diversas causas. Además de tener un indudable atractivo para el público, se nos presenta como un punto de partida para trabajar acerca de diversas situaciones de la vida cotidiana, buscando facilitar la reflexión sobre las mismas. Hoy, en La Píldora Roja, conversamos respecto a la importancia de crear cine con propósito para propiciar más historias de éxito en Ecuador. Los mensajes que transmiten las películas impactan directamente en las emociones de los espectadores. Esta experiencia permite abordar diversos problemas e incluso plantear soluciones. Desde su perspectiva, ¿por qué merece la pena contar historias desde una perspectiva que no abordan los medios de comunicación tradicionales? Bueno, a ver, primero para contextualizar un poco de lo que estamos conversando, yo soy codirector junto a Valeria Suárez Robelo de Siguiente Round, película documental que estrenamos en el pasado octubre, noviembre, estuvimos en salas de cine, en salas comerciales de cine. Es una película real, un documental que cuenta cómo un grupo de boxeadores sale adelante, un grupo de boxeadores de la Isla Trinitaria sale adelante a través del deporte, dentro de una de las comunidades quizás más conflictivas o más vulnerables de nuestro país, incluso, no solo de la ciudad, sino del país. Yo creo que es importante contar este tipo de historia. ¿Por qué nos metimos a contar este tipo de historia? Justamente porque creo que se tiende a estigmatizar o a ver el entorno del que somos parte, pero no siempre lo asumimos como tal, de una manera superficial, que es el hecho de que, por ejemplo, en los medios tradicionalmente uno conoce la Isla Trinitaria por sus cosas negativas, por la violencia, por lo que pasa con la delincuencia, las drogas, etcétera, etcétera. Pero posiblemente dentro de esa comunidad, incluso dentro de ese contexto, puede haber un montón de historias positivas, como la que nosotros encontramos, un semillero de box dirigido por un expugilista apodado El Destructor, Preciado, que ayudaba a estos chicos a salir adelante, al punto de que hoy los convirtió en los actuales campeones nacionales, medallistas, el semillero con mayor medallas a nivel provincial, etcétera. Y es una historia que estaba en el absoluto anonimato, y que a partir de que sale de ese anonimato, gracias a la película, gracias a Siguiente Round, un montón de cosas buenas también pasaron para ellos. O sea, la vida de ellos se vio transformada al ponerlos de cierta forma como en la palestra pública e incluirlos en el debate, por decirlo así. Darles visibilidad, darles la oportunidad de contar su historia. Exactamente, contar una historia que estaba de cierta forma perdida en el anonimato. Y si hubiese quedado perdida en el anonimato seguramente no hubiesen pasado varias de las muchas cosas que sucedieron ahí, desde la llegada de instituciones públicas hasta que se sumen organizaciones sociales, marcas, diferentes personas particulares, empresarios, etcétera, a apoyar a estos chicos, que uno de ellos es representante de Ecuador en un intercontinental, trajo medalla de bronce a nivel panamericano, o sea, a nivel americano, lo que lo convierte en uno de los 4 mejores boxeadores de toda América. Un chico que hasta hace unos 3 años y medio nadie daba un centavo por él, porque estaba quizás en las esquinas haciendo cosas. En las esquinas haciendo malabares, tal vez. Él particularmente no hace malabares, gracias. Pero es un buen deportista. O sea, lo que necesitaba de cierta forma era la oportunidad de
de que alguien lo agarre, lo trepe en un ring, crea en él y salga adelante un poco. Estamos hablando de chicos que son menores de edad. Creo que ayer cumplió la mayoría de edad, ahorita estaba chateando con él. Pero sí, nosotros lo conocimos de 14, 15 años, hoy día ya tienen 17, 18 años. Ya son seleccionados nacionales, etcétera. Entonces realmente hemos visto un poco, y eso es lo que se veía en siguiente round, como la evolución de estos pugilistas, de estos deportistas que empezaron muy chiquitos y que de cierta forma, si no estuvieran boxeando, quién sabe qué estuvieran haciendo. Bueno, por eso, disculpa que te interrumpa, pero eso podría dar lugar a que tú digas, bueno, así como tengo el segundo round, tengo el segundo tiempo, tengo, yo qué sé, tengo el contragolpe, tengo el repechaje, y contar una serie de historias más, ¿no? Sí, o sea, nosotros creemos que en toda la sociedad seguramente hay un montón de historias que lo que necesitan es darse a conocer, o sea, que la gente los mire, que la gente los conozca, esa oportunidad de poder hablar, esa oportunidad de poder pararse frente a alguien y decirle, yo soy esto, hago esto. Tengo una identidad. Y lo que necesito más que nada es una oportunidad, más que necesariamente apoyo económico tal o tal, lo que necesita es una oportunidad de que la gente lo conozca, por decirlo así. Es decir, más que dádivas o más que inspirar pena, lo que necesitan es una oportunidad para demostrar su talento, su valor. Sí, eso es lo que yo diría, y justamente por eso es que nosotros nos dedicamos a hacer películas, no nos dedicamos a hacer una fundación. Nosotros no somos una fundación, no somos una ONG, no somos una institución pública, somos una empresa privada con fines de lucro que se dedica a producir películas, pero con un contenido social, por decirlo así, o con una mirada de intentar darle una oportunidad a otro. Se la conoce también como B Corps o empresas con propósito, pero al final de cuentas es una empresa con intereses propios de una empresa, pero con esta visión un poco alternativa, se puede decir. Bueno, pero en todo caso, desde el punto de vista empresarial, podría mencionar que es una empresa que ha encontrado un nicho de mercado en la cual, obviamente, como en muchos otros lugares, ganan ambos, ¿no? Uno produciendo y haciendo conocer a una persona y a su vez mostrando tu trabajo y los resultados de tu trabajo a la sociedad. Bueno, la verdad es que dice el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, y definitivamente en manos de Ernesto Gitux esas imágenes tienen que ser potentes, porque la verdad es que estamos hablando con alguien que yo respeto mucho en ese mundo en el que se encuentra nuestro amigo Ernesto. No, Ernesto tiene una trayectoria muy amplia de muchos años. Yo recuerdo su primer documental de grandes repercusiones, que hablaba de la problemática de los comerciantes informales, y que tuvo un impacto amplísimo en los medios de comunicación. Claro. Y que igual era otro tipo de trabajo, ¿no? Eso era una cosa más, digamos, más periodística, más de denuncia quizás. Más activista. Más activista. Siguiente Round, en cambio, es también, gracias a Valeria, es una película. Es algo más cinematográfico. ¿No lo consideras tan activista? No es activista, es una película que está contando una historia humana, o sea, una historia es no ficción, es documental, pero está construido de una forma narrativa para que la película te divierta, la gente, no sé si tuvieron la oportunidad de irla a ver en el cine, pero la gente del cine salía matándose de risa, mucha gente emocionada, o sea, es una película para ver en el cine, para emocionarse. Particularmente yo salí muy emocionado, me acuerdo que hasta cogí el teléfono, lo primero que hice fue escribirte, hermano, estoy orgulloso de ti, vacancísimo, me encantó tu trabajo, o sea, porque te genera eso, ese tipo de emociones. Esa era la idea, o sea, por eso te digo, está como más alejada del periodismo. Normalmente hay como dos ramas, se puede decir, de lo que se entiende por documental, como el documental periodístico de investigación y el documental cinematográfico narrativo. Entonces, Siguiente Round es una película, por eso decimos, incluso por eso la campaña de estreno fue una película real, o sea, porque la gente salía del cine y nos decía, pero es una película. Nosotros sí, pues es una película, solo que es una película construida en base a cosas de la vida real que pasaron en verdad, que nosotros la filmamos. Claro. Pero es una película, a mí lo que más me gusta es que la gente salga del cine riéndose, o sea, o que se rían en el cine, mejor dicho, me parece increíble. Ernesto, ¿cómo hacen personas como Valeria, como Andrés Lor, como tú, para entrar en la intimidad de un barrio tan conflictivo y ganarse el cariño de la gente? Eso me interesa conocer. ¿Cómo hacen ustedes? A ver, nosotros entramos justamente con Andrés Lor, entramos al norte, a la orilla norte de la isla Trinitaria, porque somos colaboradores de
una organización de derechos humanos, que es el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, Billy dirigido Navarrete. por Billy Navarrete. De acuerdo. Que en ese momento estaba cubriendo un tema de unos desalojos. Yo estaba colaborando con ellos, Andrés hacía fotos con ellos, y así entramos a Trinitaria, por decirlo así. Así fue como llegamos a ese sector. Ya habíamos con Andrés, ya habíamos filmado en otro sector de Trinitaria, habíamos filmado en Bastión, habíamos filmado en diferentes sectores populares, pero así fue como llegamos a ese. Y en ese contexto conocimos a este boxeador. Lo conocimos, nos hicimos panas. Él empezaba esta escuelita en un piso de tierra, en un cerramiento de caña. Muy abajo. Sí, como Desde las muy primeras abajo. escenas de la película. Cerramiento de caña, piso de tierra. Los chicos no tenían vendas, entonces como no tenían vendas se vendaban los puños con medias. Wow. Sin zapatos, y así empezó. Entonces era algo como muy vistoso, muy de cierta forma también folclórico, llamativo. Entonces empezamos de cierta forma instintivamente a hacerle fotos, a hacerle videos, etcétera, etcétera. Y poco a poco nos fuimos haciendo panas. Por eso es que es un proceso también de largo plazo. O sea, nosotros filmamos la historia de estos chicos y de este semillero durante 30 meses. O sea, siguiente round, la película Siguiente Round que se vio en cines y pronto tendremos otro ciclo también, son 82 minutos de película, pero que resumen 30 meses, o sea, 2 años y medio De de trabajo estar intenso. metido en la Isla Trinitaria, de filmar a estos chicos, de seguirlos. Nosotros lo filmábamos en los entrenamientos, en su casa, en el barrio, en las concentraciones deportivas, cuando viajaron a Juegos Nacionales. Claro. eh, Cuando viajaban, cuando estaban en la calle. todo en el tiempo, Guayaquil. cuando malabareaban en el semáforo, Así todo. es. Entonces, ¿Y quién iba cubriendo los costos de todos estos nuestra 30 empresa, hasta ese punto nuestra empresa, sí, al inicio, a ver, Una inversión de parte de ustedes. sí, nosotros, el siguiente round se financió de diferentes maneras. De cierta forma ha seguido el no sé, como la línea o de un startup o de todo negocio quizás. Empezamos poniendo nuestro dinero. Luego las 3 Fs, o sea, family, Amigos, friends and familia y full. tontos. Sí, los amigos, la familia y los giles. Y los giles que quieran prestar. Así es. Entre esos giles hay algunos, ¿no? O sea, habemos algunos. Pero así, o sea, gente que creía mucho en el proyecto. Oye, pero Ecuador está lleno de giles, hermano. Ahí sí yo no sé. Ahí sí yo no sé. Pero mucha gente que creyó mucho en el proyecto, o sea, gente que viajó con nosotros, por ejemplo, sin honorarios, solo por creer en la historia. O sea, ponte Andrés Looro haciendo fotos, Cristian Estacio haciendo cámara, el Pata Sarabia haciendo cámara. Porque una cosa es decir, ok, es mi proyecto, entonces yo me voy porque soy loco. Pero otra cosa es que alguien se sume a tu locura. Así entonces es. Estos manes fueron Se contagia desde tu siempre locura y esté al pie del cañón soldados. Entonces de cierta forma ellos fueron los primeros inversionistas. Porque imagínate, Claro. una semana, 10 días que tú no camellas, calcula pues cuánto tú ganas por día, más la cámara que estás poniendo, más no sé qué. Esa fue, por decirlo así, la primera inversión de Cristian y el Pata. Los 10 días del primer viaje que dejaron de camellar y se vinieron a trabajar con nosotros. Eso es, de cierta forma, es una inversión, es la primera inversión. Claro. Luego, con el pasar del tiempo, hicimos campañas de crowdfunding, ganamos un par de concursos de fondos públicos, y al final logramos levantar capital ya privado, se puede decir, ya no capital ángel, sino un paso más, y auspiciantes. En la última etapa, obviamente era un proceso de 3 años, entonces en la última etapa, en la distribución, ya cuando fuimos a cines, conseguimos el apoyo de empresa privada. De empresa privada que permitió que el Siguiente Round llegue a la gran pantalla. En la línea de lo que estamos conversando, o sea, lamentablemente realizar cine en el Ecuador no es una tarea fácil. Y bueno, ¿quién como tú para contarnos un testimonio de eso? De hecho, los inconvenientes están a la orden del día. En ese sentido, ¿qué hace falta para que existan más producciones que busquen proponer soluciones a las diversas problemáticas del país? Y bueno, aquí seguimos conversando. A ver, ¿qué hace falta? Eso es un debate largo que quizás dependiendo de la persona vaya a decir diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de la ideología de la persona. Desde tu perspectiva. Yo creo que lo principal que hace falta, que de hecho no sé si ya se lo está implementando, es una ley o algún tipo de ley que permita, ¿cómo se llama esto? Deducción de impuestos de las empresas que aportan a un proyecto cultural, artístico, lo que sea. Que al menos en nuestro caso es lo que hemos visto que es más difícil. O sea,
¿bajo qué concepto una empresa, así sea gigante, digamos, una empresa gigante, te daría $10,000, por decirlo así, si esos $10,000 ni siquiera los puedes deducir porque bajo qué concepto saca la factura? ¿Me explico? Ok. Entonces, eso creo que es la principal cuestión que se puede solucionar en el ámbito público. En el ámbito privado ya es cuestión de creer en los proyectos, de que mucha gente, o sea, nosotros con Siguiente Round realmente vivimos todo este tiempo. Nosotros logramos de cierta forma sobrevivir de este proyecto, o sea, sobrevivir haciendo exclusivamente este proyecto. Dedicados a tiempo completo. Dedicados a tiempo completo. La oficina, en un momento éramos 10 personas, luego 6 personas, dependiendo del tiempo, de la época, pero dedicados enteramente a Siguiente Round durante ese tiempo y lo logramos. No nos hemos hecho ricos aún, pero logramos vivir de esto. Pero y esperan volverse ricos. Sí, ya, pronto vez, voy a ser millonario. A la próxima entrevista vengo en mi Mercedes. Mi primer millón, así. Claro. Esa es la película Mi Primer Millón. Eso sería fabuloso. Pero ha sido también por el proceso de entender cómo funciona también de cierta forma el mercado de los auspicios, el mercado de una empresa apoyando Del mecenazgo, a un proyecto. No del mecenazgo, justamente, lo contrario. La gente, o nosotros cuando iniciamos, por ponerlo en nuestro ejemplo, nosotros cuando iniciamos justamente teníamos un poco la mente en el mecenazgo, que una empresa daría plata básicamente porque sí. Y al final de cuentas no es así, a nadie le interesa tu proyecto, o sea, siendo totalmente cruel, a nadie le interesa tu proyecto. Tú estás enamorado de esa historia, pero nadie más, porque nadie más ha visto la película, porque la película todavía no existe, solo existe en tu cabeza. Es un sueño. Es un sueño, lo que tienes, y como dicen los gringos, ideas are bullshit, o sea, las ideas no sirven, lo que sirve es que las hagas. La gestión, así es. Entonces lo que aprendimos es que hay que dar una propuesta de valor acorde a las necesidades de esa empresa, o sea, entender a la empresa, sentarse con los ejecutivos, sentarse con los gerentes, entender qué es lo que ellos quieren, ver si eso se acopla o no se acopla a lo que nosotros podemos hacer y entregarles una oferta de valor real a esa empresa, algo que le pueda interesar. ¿Qué le puede interesar a esta empresa? Y no sé si puedo mencionar aquí un caso de alguna marca o no. Podrías. Pero digamos, una de las principales marcas que nos auspició la distribución fue Esporade. Okay. Que Una es lo bebida que energética. Una bebida energética, obviamente tiene mucho que ver con el deporte, con el deporte, boxeo, etcétera, con la historia y todo, pero nosotros al inicio pensábamos que poner su logo era suficiente. Y ese poner el logo es una especie de mecenazgo, porque al final de cuentas tú no vas y tomas esa bebida solo porque viste su logo. Entonces nosotros tuvimos que pensar y darle vuelta y reunirnos con la jefe de marca y etcétera, etcétera, hasta entender qué era lo que a ella le servía. Y luego, por ejemplo, creamos una distribución alternativa a cines. Hicimos ciclos barriales. Ciclos barriales en lugares populares que tienen muchos, muy cerca, o sea, está enfocado el target de Esporade. Y proyectamos en pantalla gigante, en el Guasmo, a gente que no va al cine, pero que metimos 700 personas en Trinitaria en una pantalla gigante con una botella de Esporade gigante al lado. Una activación gigante. Una activación gigante. Entonces le dimos una propuesta de valor amarrada a la película, pero de cierta forma lo que le vendimos fue un BTL. Incluso Entonces, si tú ves la película hay product placement. Hay product placement ahí tapiñadito. Así es. Bastante product placement. Entonces, esa es entender la propuesta de valor y saber qué le estás ofreciendo, porque ellos te están dando dinero, tú qué les estás dando. A cambio. Yo te estoy dando gente, te estoy dando free press, te estoy dando la foto que sale tu logo. ¿Qué te estoy dando? Eso es lo que hay que entender. Te estoy dando un material para tu reporte corporativo. Y creo que mucha gente cuando empieza este tipo de proyectos va pensando más en el mecenazgo, pongo tu logo en los créditos y eso debería valer $20,000. ¿Por qué? O sea, piénsalo desde el otro lado. Yo soy gerente de tal marca, ¿de qué me sirve a mí salir en los créditos de una película? Tendría que estar muy enamorado del proyecto y eso pasa. Sí, tendría que ser casi que mi hijo para que yo haga eso. Si no, honestamente no me interesa. O debería ser Avengers, no sé, para que tú digas, bueno, tal vez. Y ni tanto. Y ni tanto, porque a menos... Ahora está la de Spider-Man, esta de Spider-Man de dibujos animados. Ajá. Que se ve que los auspicia creo que Sony y Nike. Porque ese peladito, el de Spider-Man, no sé cómo se llama, Spider-Man Black creo, solo usa esas dos marcas, es impresionante. Pero ahí te están dando la marca durante 2 horas y tú quieres
usar esa marca porque la usa Spider-Man. Claro, Eso claro. es bacanísimo. Pero que un logo salga en unos créditos no necesariamente te da ese impacto. Y yo creo que ese es el gran error de los gestores culturales. Hay como una división, por lo general, entre la cultura y entre la gente cultural y la gente empresarial. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que justamente con Siguiente Round nos costó fue generar ese vínculo, ese punto de unión, de encuentro, y decir, ok, este es el camino. Bueno, lo que acabo de escuchar, Ernesto, me muestra claramente que o sea, la cultura, las ideas de este tipo de visión, este tipo de, no sé, de historias para contar, se pueden financiar perfectamente desde el sector privado, como de hecho los he hecho, entendiendo cuáles son las necesidades del mercado, entendiendo cómo funcionan el tema de los patrocinios, entendiendo qué es lo que quiere tu cliente en este momento para llegar lejos. Y de hecho eso es bastante bueno y es bastante, no sé, positivo, porque normalmente lo que uno escucha cuando ves o lees o observas a alguien que dice ser artista, es que está esperando eternamente que el dinero salga del sector público a través de un ministerio y que haya una ley de fomento. Por eso es que digo que hay como esa división entre un mundo y el otro mundo. Por lo general la cultura siempre se va hacia el lado burocrático, no sé por qué, pero yo sí creo que hay un punto de intersección en eso. Y eso que estamos hablando de que nosotros hicimos un documental, o sea, no ficción, básicamente sobre unos negros en Guayaquil. O sea, es quizás lo menos... Ha sido políticamente incorrecto, eres un afroecuatoriano. Si les preguntas a ellos son negros. Estoy jodiendo, Hernández, porque la verdad es que a mí me parece ridículo que no le llamamos la cosa. Pero me refiero en un barrio popular, entonces quizás es lo menos... Yo al inicio yo dije, este es el proyecto menos comerciable posible. Y si ese proyecto logramos vender, ahora imagínate la gente que tiene una ficción pop. Claro. ¿Por qué no están haciendo harta plata? Fresa, digamos, claro. Exacto. O sea, yo sí creo que Siguiente Round era un proyecto súper difícil de vender. Súper difícil de vender por el contexto documental, social, en un barrio bajo, etcétera, etcétera. Tú mencionaste algo, pero hay que darle la vuelta a todo. Tú mencionaste algo, tú dijiste deducciones tributarias. Se me viene a la mente, antes de esta década espantosa que tuvimos con el anterior presidente, podías donar tu impuesto a la renta a diversas entidades. Entonces, por ejemplo, podías donar a universidades, a fundaciones. Y había una cultura de donación. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad y mucha gente financiaba parte de sus estudios pidiendo donaciones de impuesto a la renta a empresas. Ok. Entonces, algo así, por ejemplo. Exactamente. Sí. Claro, esto tocó, o sea, te lo pongo así en blanco y negro, ¿no? Dentro del mercado tú tienes un mecanismo de regulación de preferencia que es el sistema de precios. Ahora, en el lado del sector público nos han quitado dinero. Nos lo han quitado a través de impuestos. Lo que queda es, ya que nos quitaron el dinero, es decirles, mira, al menos darme un conjunto de bienes dentro del cual yo diga, mi dinero, pues, que se vaya a educación, que se vaya al deporte, que se vaya a la cultura, que se vaya a los niños pobres, que se vaya a no sé, al cáncer, que se vaya a la causa que la gente o la sociedad valore. Es un mecanismo sustituto de este mecanismo de revelación de preferencias, que es el precio. Entonces, así podríamos tener causas que surgen desde la sociedad civil y que son impulsadas por la sociedad civil y se van alejando del aparataje político y de la decisión política. Al fin y al cabo serían los ciudadanos los que digan, mira, yo creo en el deporte, señor político, yo no creo en, no sé, en chef belgas, yo no creo en grandes, no sé, banquetes. En grandes banquetes, o en que usted viaje con 150 personas por el mundo, no sé, disque patrocinando el país, en lugar de utilizar el dinero en ese tipo de tonterías, pues utilícenlo en lo que la gente quiere. Y una forma de señalar, no es un sustituto perfecto, pero una forma de señalar qué es lo que la gente desea, sería poniendo este abanico de opciones de destinos hacia los cuales podrían dedicarse los recursos que el gobierno previamente te quitó, ¿no? Y sí, para que haya más de esto que está haciendo Ernesto, pero que en todo caso muestra que cuando se desea, uno no espera de brazos cruzados, no está esperando toda una vida del gobierno, porque te va a pasar toda una vida sentado esperando a que llegue tu partecita. Entonces, de que se puede hacer y que se puede invertir, de que si le metes fe y crees en tu proyecto, pues primero tienes que creer tú en él. Total. Dar el paso adelante y luego se unirán otras personas. Porque y eso también es importante. Mucha gente, o a mí me han preguntado varias veces cómo conseguiste los primeros fondos para filmar. Y la verdad es que nadie nunca te va a dar los primeros fondos para filmar, porque si
luego, como te dije, nosotros levantamos capital privado de unos inversionistas. Esos inversionistas, si los hubiésemos contactado antes, hubiesen creído que estábamos locos, no hubiesen apostado nada. Porque ¿por qué alguien apostaría en un proyecto? O sea, ellos están apostando su plata, su tiempo pasado, su esfuerzo pasado, etcétera, etcétera. ¿Por qué ellos meterían algo en donde tú no has puesto el suficiente tiempo, el suficiente esfuerzo, por decirlo, el suficiente sudor y sangre y lágrimas y todo para demostrar que vale la pena? Entonces, mucha gente está esperando que el inversionista llegue, que el auspiciante llegue, que los fondos públicos lleguen, que etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hasta que no tengas, de cierta forma, por eso digo, por eso menciono la cultura de los startups, hasta que no tengas un MVP, un producto mínimo viable, algo que demuestre, tengo tracción en el mercado. Nosotros creamos una fanpage desde el día 1 que fuimos a rodar. Desde el día 1 que fuimos a rodar, creamos la fanpage para tener gente hablando de Siguiente Round 3 años antes de que la película exista. ¿Para qué? Para mostrarle a las marcas. Tengo 16,000 personas hablando de Siguiente Round y la película ni siquiera se estrena. Claro, y tenías contenido permanente, tenías videos, fotos y de altísima calidad. Y especies de activaciones, hicimos un montón de cosas, expo fotográficas, expo de ilustración, eran especies de activaciones de marca, de BTLs para vender la marca, para que la gente se enamore, para etcétera, etcétera. Repartíamos stickers como estos, así que tengan. Muchas gracias. Etcétera, etcétera, justamente para que haya ya una atracción demostrable, es una especie de validación en el mercado. Claro. Una especie de validación en el mercado, decir, mira, un montón de gente, nicho, chiquito, y todo dentro de, si hablamos del mercado general, pero este nicho chiquito nos sigue. Todavía no has lanzado la película al mercado, pero sin embargo ya tienes un público. Exactamente. De acuerdo. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el cine debe ser altamente considerado como una herramienta clave para educar y transformar la sociedad, siendo capaz de generar en la audiencia percepciones y perspectivas que los formatos tradicionales de educación no logran transmitir. Es decir, el cine es un facilitador por excelencia de diversos fines para la sociedad, permitiendo también el desarrollo de competencias culturales, comunicativas, creativas, entre otras. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. En nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Un fuerte abrazo. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. El Programa Municipal Jóvenes Ejemplares premia a los estudiantes